que ahorita Claudia Sheinbaum nos va a hablar al respecto sobre esa situación que allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtieron ahora sí una penosa situación en la cual los mexicanos iban a ver afectados de manera positiva, y ayer decidieron que pues se beneficiaran los extranjeros como a ellos les encanta. Víctor Nefta, a partir del minuto del segundo 40, ya lo tienes ahí listo. Escuchamos segundo. A Claudia. Por ahí, ahora sí. Para que vean la explicación de la atrocidad que acaban de hacer en la Suprema Corte. Entonces vamos en este camino de Zacatecas a Aguascalientes. Mañana vamos a estar en San Luis Potosí. Bueno, hoy quiero hablarles sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que dijeron que es inconstitucional esta reforma que se hizo a la ley de energía eléctrica, que esta modificación a la ley reconoce a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda su generación eléctrica entrar a la red de distribución, de transmisión y de distribución. Les voy a platicar. Las plantas generadoras de energía generan energía y en el instante pasan por las líneas de transmisión, luego las líneas de distribución y llegan a las casas o llegan a las fábricas. Y quien controla eso es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que antes era parte de la Comisión Federal de Electricidad, y con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, ese Centro Nacional de Control de Energía lo sacan de Comisión Federal de Electricidad y lo hacen un organismo por fuera, autónomo, ya ven. Bueno, pero además en esa reforma del 2013 dicen que tienen derecho a entrar a la red de transmisión y a generar energía eléctrica, en primer lugar, las privadas que tienen energías renovables, y luego otras privadas que generan con gas natural, y ya hasta el último, las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Imagínense. Entonces la modificación a la ley que hace el Congreso de la Unión, presentada por el presidente López Obrador, dice, no, a ver, perdón, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, además tiene muchas plantas hidroeléctricas que generan con energía limpia, pues esas hay que considerarlas como preponderantes para que entren a la red de transmisión y distribución y que puedan generar energía eléctrica. Así, ese fue el cambio que pues es muy razonable, porque CFE pues es una empresa de la nación y además pues tiene plantas con energía limpia, las hidroeléctricas. Bueno, pues eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa. Pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo ahí irregular, porque uno de los ministros decide no participar y entra otro de los ministros y finalmente votan 3-2 en una sala de la Suprema Corte. Entonces declaran inconstitucional. Ya dijo el presidente que va a impugnar esa decisión. Y en realidad pues esta visión del neoliberalismo, en donde se planteaba que todo había que privatizarlo y todo tenía que entrar al mercado. Pero se ha demostrado ahora, incluso recientemente, en Europa, por ejemplo, que es fundamental que haya una empresa del Estado que tenga, no solamente que dé soberanía al sistema eléctrico, sino que eso fortalece a la nación y al propio sistema de energía eléctrica. Digo que se demostró en España porque estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas. Vamos a dejarle ahí. Queda claro la intromisión de la Suprema Corte de Justicia en quien beneficia es a las compañías extranjeras que llegaron en los tiempos neoliberales del señor Calderón sobre todo y con Enrique Peña Nieto. ¿Cómo es posible
que las líneas de transmisión son de Comisión Federal, ¿quién las mantiene? Cada uno de los mexicanos con nuestros impuestos. Esos postes que ve usted con el tendido de cables, esas torres son de Comisión Federal, en las cuales los privados generan su energía eléctrica y le envían por los cables de nosotros, donde pagan una mínima cantidad, mínima, que da risa. Utilizan nuestra infraestructura de los mexicanos para ellos transmitir, pero primero va la electricidad de ellos. Mira qué canijos. Y luego, si hace falta electricidad, echan a andar las plantas de comisión, y ahora sí, que porque las de ellos son de energías limpias, pero luego echan a entrar las del gas. Y las energías limpias de comisión, como los hidroeléctricas que tiene, como la que ya va a entrar en funciones, el campo de fotoceldas solares allá en Sonora, que va a ser la más grande de América Latina. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia, en vez de abogar por los mexicanos, aboga por los extranjeros? Por eso les van a hacer juicio político a los sinvergüenzas. Ya ahorita ya están, ahora sí, recabando la información necesaria para poder llevarlos al paredón de la justicia. Pero, pues la pregunta es, Víctor y Nefta, ¿de cuál justicia? Pues ellos son los hombres justicia, terminan amparándose. Oye, Vittorio. Pero es que es increíble cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha prestado a copchupos a tomar determinaciones en contra del pueblo de México, tratando de afectar al presidente y poniéndose de acuerdo con las empresas transnacionales. Parece ser que para ellos es más importante lo que les ofrecen las transnacionales que el bienestar del pueblo de México. Ellos, como dice Claudia Sheinbaum, uno de los ministros declinó participar en la toma de la determinación de echar abajo la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Pero entra otro que también está sometido o está, dentro de lo que nosotros le llamamos el tráfico de influencia. Porque el tráfico de influencia es apoyar a las empresas. Ellos forman parte de organizaciones también que están en contra de las decisiones que toma el presidente de la República. No se nos olvide que esos conflictos de interés, fíjate, por ahí se habla de que los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tomaron la determinación de declarar inconstitucional la ley enviada por el presidente de la República y habiendo sido aceptada por el poder legislativo, es decir, la Cámara de Diputados, ellos se toman las atribuciones de estar tumbando las decisiones del poder legislativo, como considerándose por encima de los poderes, es decir, poder judicial, poder ejecutivo, y ellos están, creo, ahora sí ya abusando, creo que ya cayeron hasta lo último que se les puede tolerar de su corrupción, y que hace evidente que ellos están trabajando nada más para los intereses privados y que ya los mexicanos necesitamos ponernos las pilas para buscar alternativas de solución ante esto, Carlos, Nefta. Ellos mismos se han visto envueltos, el mismo Pérez y Aguilar, ellos mismos se han visto envueltos en estas polémicas, y más cuando han amparado a miles y muchos de los criminales reales de cuello blanco que están ahí en la Suprema Corte de Justicia. Hace unos momentos estoy intentando buscar ese video. Cuando estaban hablando ahí en la corte, se hacen señas de muy mal gusto entre ellos para decir que hay que interrumpir, hay que callar a quienes están abogando por la justicia en México, y pues se ve el mismo Alberto Pérez Dayán, se le ve hacer una serie de señas muy feas de decir ya córtenle, ya cállenlo a este mismo. Estoy batallando un poco para encontrar ese video, pero de verdad lo vi hace nada, antes de comenzar el en vivo, y me pareció
de muy mal gusto que tomen esas actitudes que de verdad muy vergonzantes por su parte. Pues y obscenas, obscenas. Es la mafia de la oligarquía, la cual lo único que les interesa es llenarse las alforjas de dinero. No les interesa el bienestar de la gente de México. Les interesa sus bolsillos, sus paraísos fiscales, salir en la revista de Forbes, la competencia neoliberal que tienen ellos, pero pues vayamos a ver el momento exacto en cuanto a esta mafia de los entogados hizo esta atrocidad para México. Por eso el 5 de febrero el presidente que va a presentar varias reformas, pues tenemos que cambiar las cosas para este plan C este 2 de junio, Vittorio. Oye, pero ¿cómo es posible que los mexicanos les estamos pagando pues sí, hasta 800,000 pesos al mes para que busquen la forma de apoyar el bienestar, el crecimiento, el mejoramiento de la sociedad mexicana, y estos corruptos en lo único que piensan es estar beneficiando a las empresas extranjeras? A ver, Nefta, ¿lo tenías por ahí? Vamos a ponerlo por aquí. Ahí lo tiene. Inconformes las partes impusieron sendos recursos de revisión. Por razón de turno, conoció el asunto el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica. Ya se había hablado en redes sociales sobre las conductas y las señas que se hacen ahí mismo en la Suprema Corte, que dan significado, el tocarse la ceja como que es algo incómodo, la nariz es como tomen acciones rápidas, y bueno, los dos dedos es como ya, corten de inmediato, haciendo seña de las tijeras. Esto mismo ya se había visto, no nada más no es una práctica de la Corte en México, también en Estados Unidos y en Europa hacen esta clase de señas para pues callar o cortar la libertad de expresión por razón de turno en lo que es la Suprema Corte de Justicia en México, ¿no? O sea, al estilo de las señas del béisbol, ¿sí? Del coach de tercera base que está, mírenlo, véalo cómo hace todas las señas, él es Lainez Potisek, el que tienen ahí haciendo ese tipo de aparente nerviosismo, Víctor, donde se quita, se agarra la nariz, se agarra las orejas, se agarra la frente. Y luego los dos dedos. Es los correcto. Dos dedos. O sea, como corten. Atrápame la señal, quiere decir por ahí. Pero bueno, esa es la mafia de los entogados en los cuales tenemos que luchar y poco a poco irlos sacando del poder en estos momentos para que México tenga, pues ahora sí, un trato más justo con la mayoría de los mexicanos, porque debemos de entender algo. Son representantes del pueblo, no de unos cuantos. Correcto, no de la oligarquía. Bueno, Nefta y Víctor, ¿qué más tenemos por ahí? Pues bueno, yo creo que llegaría el momento de ver y reconocer que el diputado Fernández Noroña hoy se hizo presente en el Instituto Nacional Electoral, donde pues les recetó un poco de la medicina que necesitaban esos unos cuantos, pero pues yo creo que claramente la gente ha sido testigo de esto mismo, pero algo que me sorprende es que muchos de ellos, incluso Guadalupe Acosta, él tuiteando en su cuenta de Twitter, este fragmento, solamente este fragmento donde solamente habla él, se ha hecho viral. De muchas cuentas se ha hecho viral, pero no el completo como tal, ¿no? Donde él se echa y dice, pues Gerardo Fernández Noroña tenía ganas de discutir sobre las elecciones del 88. El diputado Fernández Noroña en ningún momento habló sobre las elecciones del 88, sino sí tocó el tema sobre que en el partido del PRD antes sí era un buen partido, sí era de extrema derecha, y que ya no se practican ninguna de esas prácticas democráticas prácticamente. Y fue interrumpido casualmente por el mismo Acosta Naranjo, haciendo menciones fuera del tema, cuando se estaban tocando temas de democracia actual, y que la misma candidata por parte de la oposición al parecer se encuentra muy perdida. Y eso luego se fueron a atacar al presidente y le dijeron cuanta cosa a este mismo. Vamos a ver este pequeño fragmento que es donde el diputado Fernández Noroña lo mencionaba, y claro,
hasta está cortado el video, señores. Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda. Y no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pilar y baluarte de la transformación del país. Su lema es democracia ya, patria para todos. Y hoy apoyan a sus asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres perredistas. Acción Nacional llegó a hacer fraudes. Cabeza Hueca de Fox hizo un fraude nuevamente en 2006 que sufrió el PRD por su candidato era Andrés Manuel López Obrador, y que sean tan desmemoriados y vengan a decir aquí que son de verdadera izquierda es de una desvergüenza inaudita. Oigan, venir a hablar aquí del 88, del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en 88, eso sí, repitiendo las palabras que seguido dice nuestro camarada, eso es tener cara dura, pero cara dura, no fregaderas, compañeros. ¡Qué bárbaro! Venir a hablar del 88, del brazo de Manuel Bartlett. Mira qué bonita autoridad moral. Mira qué bonita autoridad moral. Del que ordenó ese fraude, del que ejecutó ese fraude, del que fue el cómplice de esos asesinatos. Por cierto, ¿dónde estaba? ¿Por quién votó López Obrador en 88? ¿Por quién? Déjenme acuerdo. Por Carlos Salinas. Porque todavía no se venía al Frente Democrático Nacional. El PRD nació hasta 89. En 88, a fines de 88, Andrés Manuel renuncia al PRI cuando no le dan una presidencia municipal. No era la gubernatura. Entonces, yo digo que había que tener un poco de sensibilidad. Sé que no podía aguantar sus ganas de discutir el personaje, y entonces usa el tema de fiscalización para poder entrarle, porque si no, ¿a qué chiste, a qué viene? Con tanta expectativa con la que llega el personaje. Va a tener puntual respuesta, señor, cada vez que quiera venir aquí a mentir, a intimidar, a insultar. No te lo vamos a dejar pasar, ni una sola. Ni una sola. Claro, nosotros no vamos a insultar, no vamos a gritar, no vamos a poner apodos. Ese es un recurso muy barato, pero muy usado. Por su persona ya se sabe uno todos los epítetos que dice. Todos son los mismos en cualquier debate, aunque esté usted hablando de la Navidad. Son los mismos insultos que usa siempre. Nada más, por honrar el 88, sí era un poco complicado venir aquí, a este lugar, al Instituto Nacional Electoral. Al parecer, aquí al mismo Acosta Naranjo le afectó demasiado que le tocaran el tema del 88. Por eso está enojado, por eso está ahí mismo empecismado en seguir y continuar hablando sobre ello. Y miren, hasta está cortado porque el diputado Fernández Noroña le decía, oye, ¿me das chance a tu alusión? Porque lo interrumpió, aquí fue una alusión, oye, yo quiero interrumpir al diputado, lo interrumpió, y ya cuando el diputado Fernández Noroña quería dar su respuesta, pues claramente no lo permitió. Está editado. Está editado, y pues bueno, esto es el video que tanto están sacando en las redes sociales. El diputado Fernández Noroña, claro, era su primer día, iba tranquilo, las palabras que dijo pues fueron muy acertadas, porque si viéramos el completo, el diputado Fernández Noroña también habló y se refirió que era muy importante que empezáramos a hablar sobre los derechos de las mujeres que hay, tanto en la Cámara como en el Senado, también en el Poder Judicial, y que se tenía que respetar porque estaban generando una violencia de género también, pero grandísima, en contra de su candidata. Eso es lo que mencionaba, que qué hipócritas eran al venir a decir que las candidatas eran no eran tan importantes como otros candidatos, y eso también no fue, ni lo han sacado en las redes sociales de lo que dijo el diputado Fernández Noroña. Por ello contestó en su cuenta de X diciendo: muy cobarde fuiste al aludir implícitamente, pero no te preocupes, te atenderé con la profundidad y la fuerza suficiente para evidenciar lo farsante que eres. Ten calma, la próxima sesión tendrás tu puntual respuesta. ¿Por qué? Porque se les acabó el tiempo.
porque ahí al parecer en el INE les aplauden tanto a esta clase de hombres, y a Costa Naranjo pues tendrás muy bonita forma de hablar, canijo, pero eso no te quita la cara de dejo, y también el que perteneces a un partido lleno de corrupción, que sigues defendiendo a criminales. Se te ve en la cara por completo que eres un defensor, y yo hasta diría un transero por completo de cuello blanco. No sé ustedes. Fíjate, a Costa Naranjo llegó y se apoltronó en el INE de tal manera que se siente como en su casa, porque la mayor parte de los magistrados del INE vienen dándole seguimiento a las denuncias, a las demandas de sus jefes, que son el PRI, el PAN, el PRD, y cuando ven una amenaza como Fernández Noroña, inmediatamente cierran filas, como lo hacen los ministros de la Suprema Corte, cierran filas para que se sigan haciendo las mismas cochinadas, las mismas trapacerías que se ha venido haciendo en cada uno de las instituciones o de los institutos independientes que le llaman ellos. Pero la presencia de Fernández Noroña va a tener que obligarlos a limitar sus exabruptos, a limitar sus mentiras, porque seguramente los va a tener muy a raya, Carlos Nefta. Que quede claro algo, y gracias a Costa Naranjo, él piensa que el pueblo es tonto. Pero yo quiero decirle que él hizo alusión al PRI, el monstruo del PRI. Quien pertenece a ese partido en este momento es el PRD, que va en coalición con ese que señaló tanto, que ha cometido atrocidades en este país. No se le olvide, Patán de Acosta, que usted va en coalición con ese partido que tanto señaló que son una bola de holgazanes. Así que no se quiera curar en salud, sinvergüenza. A lo cual ya lo respondió a Noroña. ¿Qué dice el sinvergüenza, Víctor? Desvergonzado Dice, te hablé de manera directa. Ve el video de nuevo. Cobarde quien insulta, no argumenta. Cobarde el que habla del 88 del brazo de Bartlett. Te veo el próximo jueves. No espantes a nadie, solamente eres un egocéntrico, fanfarrón y, por cierto, muy elemental. Que te sea leve la bilis. Y fíjate, este par fueron amiguísimos y estuvieron en el mismo partido. Pues sí. Nada más que a Costa Naranjo, pues es de los traidores que ahora se dice de izquierda y que nunca lo fue. No, era una revista, era un personaje fascineroso que hoy en día estamos viendo cómo es arquitecto de su propio destino, y él ha decidido estar del lado del basurero de la historia y arremeter con personajes como Bartlett, que de ejemplo le debería de ser que cuando una persona se equivoque y está del lado equivocado de la historia, como lo fue en su momento quizás Andrés Manuel, que fue parte del PRI, que Bartlett fue parte del PRI, entender que si algún día quiere remendar su vida, la quiere ahora sí llevar por un camino honesto, pues tiene todas las puertas abiertas. A nadie se le niega, Víctor y Nefta y gente que nos está viendo aquí, que usted en un momento de su vida recule y tome ahora sí el camino de la honestidad. El señor Bartlett es el ejemplo de que a partir del año 2000 renuncia a todas las clases de pillerías en las cuales estuvo inmiscuido, que nosotros no lo vamos a defender. Gobernador de Puebla, secretario de Gobernación, creo que fue secretario de Educación Pública, y así lo vimos ser parte de esa maquinaria corrupta en su momento. Pero hasta el día de hoy ha demostrado que es un patriota y que a costa de su arrepentimiento le ha entregado a México cerca más de 23 años ser un servidor honesto hasta el día de hoy. Vergüenza le debería de dar al señor Acosta Naranjo que él todavía quiere seguirse saciando los bolsillos de dinero, porque eso es lo único que hacen, Víctor y Nefta. Correcto. Pues yo creo que... Está bajo el volumen. Ay, perdóname. Pues más que suficiente tenemos al diputado Fernández Noroña que, bueno, solo para ponerlo súper rápido,
Esta parte, para que ustedes también me digan si hubo algún insulto a su persona. ¿Por qué se sentía ofendido el mismo Acosta Naranjo si el diputado Fernández Noroña lo único que dijo fueron verdades, que es hipocresía total el que anden buscando una supuesta narrativa y acciones democráticas cuando ellos ya no son un partido democrático? Yo creo que es un debate superado, el tema de si son actos anticipados de campaña o no, los procesos de organización interna de cada partido político. Se debatió, se resolvió que no lo son y que por lo tanto, siendo procesos políticos inéditos, pues no son actos anticipados de campaña, lo diría así desde sintético. Ahora bien, yo no tengo duda de que es muy importante la fiscalización y que deberíamos avanzar en la normatividad para que cada vez el ejercicio de recursos que son públicos, que son del pueblo, que hacen los partidos políticos, pues sea muy transparente y sea fiscalizable y se pueda revisar en cualquier momento, sea cual sea el proceso del que estemos hablando, pero eso no está en este momento en el marco legal que tendríamos que hacer. Ahora bien, el formato que tiene, no lo discuto, así está este órgano, es un formato que impide de repente responder a algunas necedades que aquí se plantean. Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda. Y no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pilar y baluarte de la transformación del país. Su lema es democracia, ya patria para todos. Y hoy apoyan a sus asesinos y se plantearon el tema, pero que pusieran en su plataforma electoral lo de sus convenios de reparto de notarías y posiciones en los organismos de recaudación y las escuelas públicas, que por cierto al PRD no le dieron ni el saludo ahí. Es parte de su práctica política. Ya habrá momento de debatir las cosas que aquí se plantearon, pero reitero que todo lo que aquí se sostiene son patrañas, mentiras. Sí, parece que sí les hace falta medicamento aquí a la derecha. Así es que se les otorgará gratuita y expeditamente. Yo quiero terminar refrendando el compromiso de que ayudaremos a que la fiscalización se verifique, a que se transparenten los recursos, el uso de los recursos de los partidos y a que se vayan desmantelando cada una de las mentiras. Imagínense, dicen que creció el salario, recibimos en 2018 con 88 pesos el salario mínimo, decían que no se podía aumentar, está en 250, 110% más, lo que nunca en la historia del país, y en la frontera más todavía. Bueno, hubo muchas cosas, aquí no me detendré. Y si es 110, Xochitl, no creas que se equivocó el diputado Fernández Noroña, no es como tú que dices que 130 es la división de la repartición de tus bienes. No, el diputado Fernández Noroña dice que creció un 110 y lo hemos visto. Esto es lo que les dijo. De aquí en adelante es cuando toma la palabra el mismo Naranjo, ¿no? Que se enoja y luego se calienta y empieza a decir su cantidad de cosas. Ahí está la demostración de quién en realidad estaba hablando tranquilo, no estaba gritando, no estaba insultando. El diputado Fernández, de verdad, a mí me impresiona que el diputado Fernández Noroña hoy yo lo viera así de tranquilo y así de calmado. Yo creo que es la estrategia del diputado Fernández Noroña para el próximo jueves llegar con todo y ahora sí barrerlos y trapearlos a estos hijos del maíz. Pues no, un garnucho a la corrupción, y creo que el diputado debe de seguir haciendo su trabajo tranquilo, a lo que va y no estarse distrayendo con provocadores como el Acosta Naranjo.